El Valle de los Alfandoques por Ricardo Leguízamo Ibarra. Agradezco a Dios por acomodar el tiempo para que pudiese terminar esta obra. A Gloria Patricia Coronado Rodríguez por transcribir el primer borrador a la velocidad de mis palabras. A mis padres. Cuenta la historia que se celebraba la boda de un notable arquitecto en los tiempos del narcotráfico, Colombia en cualquier tiempo. Este a su vez había realizado varios trabajos a un capo que enmarcó la historia de nuestro país. Los despampanantes gastos de este capo causaron en el arquitecto la inquietud por invitarlo a su boda buscando el fabuloso beneficio material. Esto dado a que durante el último cierre de tejado, el capo, en agradecimiento, le había regalado un lujoso auto. Cuando éste ingresó a la desbordante boda, entregó al arquitecto un pequeño paquete rectangular envuelto en papel regalo. De inmediato el arquitecto corrió en privado para destaparlo, para así saciar su incesante curiosidad. Al parecer es un collar de perlas, por la forma, o una gruesa suma de dólares bien prensados. De repente el desconcierto invadió el rostro del recién casado al encontrar dentro del estuche un ajedrez normalito. «Perdone usted, mi admirado amigo», abordó el arquitecto al capo con indignación. «No entiendo por qué me ha regalado un ajedrez en el día más especial de mi vida». «Solo quiero que aprenda», respondió el capo. «¿Aprender qué, señor?», preguntó el arquitecto. «¿Cómo un peón se come a una reina?». Prólogo. Antiguos navegantes tenían una frase gloriosa: navegar es necesario, vivir no es necesario. Quiero para mí el espíritu de esta frase, adoptada su forma a lo que soy. Vivir no es necesario, lo necesario es crear. Fernando Pessoa. Crear es una necesidad insaciable del autor de esta obra, y es precisamente lo que ha permitido que estemos aquí y ahora, próximos a sumergirnos en la historia que se desenvuelve en el Valle de los Alfandoques. Una historia de amor, atravesada por turbulentos hechos históricos, ambientada en una época conocida como los años de la violencia en Colombia. La guerra interna, que pareciera no tener fin, trajo, y aún trae, como efecto, fenómenos sociales significativos como el desplazamiento, la discriminación, la lucha de clases, la explotación laboral, el despojo de tierras y la segregación. Fenómenos que sufren en carne viva los personajes de esta historia, personalidades que son enriquecidas con bellas imágenes narrativas de los paradisíacos parajes de algún valle y sus habitantes, que se desenvuelven en medio de la inocencia inherente a lo bucólico de aquel estilo de vida simple y desprendido. Sin embargo, la historia no se conforma con poco, puesto que integra los interesantes efectos que se generan con la llegada de una familia judía a territorio colombiano por la costa caribe, huyendo de la guerra en Europa. Este hermoso y doloroso periplo nos llevará, amigos lectores, a develar una mezcla única, por decirlo menos, de amor prohibido y padecimiento. Leguízamo hace hincapié en el amor en todas sus manifestaciones, la soledad, la pérdida, la muerte, y también como esa realidad externa e incontrolable genera obstáculos a la tan anhelada felicidad. La obra es una hermosa oportunidad de conocer la otra historia, la historia sentida y sufrida por sus personajes, la historia de allá, el Holocausto, y de acá, el eterno conflicto interno. Las costumbres que hoy configuran un complejo imaginario de lo que fue y, tal vez, de lo que somos. Alexander Saldarriaga.
Medellín, mayo de 2020. Capítulo 1. Por la calle principal que conduce a la carretera de Oriente, una de las entradas al Valle de los Alfandoques. El viejo Ponce arrastraba un carrete hecho de madera y 2 llantas de caucho un poco gastadas por el trabajo y el tiempo. Llevaba ya bastantes años en ese cálido pueblo, rodeado de remansos, guaduas y cafetales. Bajando la cuesta que del hospital conduce a la quebrada, sus alpargatas resbalaban por el asfalto al ser empujado por el peso del carrete. Con audacia aceleraba su impulso mientras las hojas de su sombrero de paja se bamboleaban al ritmo de su trotar. Una pendiente de 7 cuadras alcanzaba a coronar hasta llegar a su destino de espera. Se había criado allí, en la galería desde muy niño como bracero y con lentitud, pero seguro. Había logrado conseguir un puesto dentro de ella, el cual surtía todos los días con su carrete que sacaba la carretera de Oriente, donde los Ford y algunos Chevrolitos pasaban con productos de primera necesidad. Sentado en uno de los antebrazos de su carrete, esperaba Ponce el peregrinar de chivas y camioncitos. Sin quitar la vista del camino, desmontaba su sombrero de paja y repasaba sus marcas con la uña larga de su índice derecho. El ruido de un motor atrás de la falda lo hizo incorporar. Sin pestañear contempló el camino destapado hasta lograr ver la canastilla de una chiva. Como un barco en alta mar, emergía del horizonte levantando polvareda a lado y lado del camino. Aquel rugiente International se detuvo frente a él, dejando adelantar el nubarrón de mugre que arrastraba consigo. ¿Qué hubo, paisano?, preguntó Ponce a un joven que subía la escalerilla con agilidad para desatar las maletas de los viajeros que se quedaban allí. «Hola, viejo Ponce, buenas las tenga», respondió mientras pasaba maletas y canastos de algunas personas que habían bajado de la chiva. «¿Culebreo?», preguntó Ponce. «Sí, abajo de Natanga hay un montón de morracos», señalando detrás de la montaña. «Ah, hijo de madre», replicó Ponce al mismo tiempo que caminaba por un costado de la chiva, mirando los ojos de sus ocupantes. «Citicos, ¿y quiénes eran los finaos, Juaco?» «Chusmeros, Ponce, hijueputas chusmeros», entregando las maletas a las personas que se bajaron. «¡Arranque!», gritó al conductor mientras con destreza corría a un costado de la chiva para luego colgarse de ella. «Adiós, Ponce», levantando el brazo izquierdo mientras con el otro se sujetaba. «Adiós, Juaco», acomodándose nuevamente en el antebrazo del carrete. Los recién llegados le hicieron un ademán de saludo, mientras lentamente se encaminaban a la bajada de 7 cuadras que conducía al centro del Valle de los Alfandoques. «Buenos días, señor», saludó uno de ellos. «Buenos días, patrón», respondió Ponce. El último en saludar se detuvo descargando su maleta en el piso, acomodó su alforja y se dirigió a Ponce. «Perdón, señor, ¿sabe usted de una posada?» «Siga detrás de ellos», respondió Ponce, señalando el camino. Pasando el puentecito de la quebrada, un carruaje lo lleva al centro. Dígale que lo lleve donde Dominga. Es la posada más barata del pueblo. O si quiere, suba a pata, es cerquita. «¿Cómo se llama este pueblo, señor?» «¿Cómo que no conoce este pueblo? ¿Se bajó en el paraíso y no sabe cómo se llama?» «Esto es, joven, el Valle de los Alfandoques». «Gracias, señor», replicó el joven. «Ponce,
Pa' servirle, joven, Ponce. ¿Y usted? Yo, señor. Yo me llamo José Manrique. Vengo desde el sur en busca de nueva vida. A decir verdad, no tengo con qué vivir por el momento. Tan solo me acompaña unos pocos centavos. ¿Su merced me dirá en dónde necesitan peones? Ubíquese primero, forastero, respondió Ponce. Más tarde búsqueme en la galería. Tal vez lo acomode. A veces necesitan coteros. ¿Se le mide a eso, forastero? Sí, señor, respondió José, lo que sea, tomando su maleta con alegría. Gracias, luego lo busco, don Ponce. Mirándolo tomar el camino, Ponce bamboleó la cabeza al contemplarlo de espalda. La alforja del lado correcto, sonrió. La peinilla terciada como un peón. Se ve que el mocito no ha montado, pero pude servir, concluyó. Puede que hasta salga buen cotero. De repente, un cascabeleo atrás de la falda llamó su atención. Se incorporó con rapidez. Con una mano echó atrás de su espalda el poncho y con la otra tomó el cabo de su machete. Emergiendo del camino, un jinete sobre un percherón blanco que galopaba a gran velocidad. Llevaba en una mano la rienda y en la otra sostenía el sombrero negro. Volando de su muñeca un perrero de fino cuero trenzado. Con lentitud fue escapando una mueca de alegría en el rostro sin afeitar de Ponce. Un suspiro inmenso acompañó una risotada al ver el jinete llegar junto a él. ¡Hijueputa, Ramón Gualí! Berraco susto que me metió. Parecía como que un espanto bajara del otro lado. Buenas y santas, Ponce, respondió Ramón. ¿Qué hace chalaneando en bestia ajena? Ese pobre animal ni el mismo dueño lo hace correr así. Baje, pendejo. Deje miar al macho, que el macho miando descansa. Mire cómo lo trae de lavadito. Tiene razón, Ponce. Voy a tomar la sombra con usted aquí junto al camino. Quizás no pase una chiva y nos haga tragar polvo, respondió bajando del percherón. Amárrelo allí junto a aquel palito, señalando un naranjo. Baje el guarapo para tener con qué tragar el tierrero. Pues jalémonos el primero. Yo también vengo lavadito desde muy lejos, respondió Ramón. ¿De dónde?, preguntó Ponce, mientras estiraba su mano para recibir el garrafón que contenía guarapo. Más abajo del Divino, don Francisco me envió para traer agua bendita del Santo Niño. Usted sabe, para rociar la finca Las Mercedes. Aparecen muchos espantos. Cada noche salen candeladas de horror. ¿Espanto o huacas?, preguntó Ponce mientras tomaba un gran sorbo de guarapo. Mire, Ramón, las gentes con el asunto de la guerra enterró el dinero en la labranza o en el monte, y luego olvidó el sitio. Los mataron o se murieron, y después de muertos vienen a revolverlo todo por estar en pena. Lo que usted dice es cierto, respondió Ramón, mientras recibía el garrafón de guarapo. Pero ya usted conoce al patrón, no quiere nada que no haya conseguido por sí mismo. Cree que ese dinero es maldito, y lo único que quiere es que desaparezca. Es de puta madre ese español. Ahora solo quiere bendecir las fincas para proteger la última criatura que Dios le ha regalado, la última niñita a la que usted le fabricó la cunita. Usted sabe, Ponce. A todas les he construido su cuna, Ramón, a todas. Creo que la última se llama Adelita, exclamó. Esa misma, Ponce. Tómese otro, pasándole el garrafón. Ya van 10 hijos que tienen los españoles. Son de descendencia grande, porque los hermanos de don Francisco fueron 16, 12 mujeres y 4 hombres.
De pronto una sombra de tristeza invadió los rostros de los dos hombres. Perdón, Ponce, no quería amargarle la vida. Tómese otro, compadre. No se preocupe, Ramón. Ya superé ese impasse. Dios sabe cómo hace sus cosas. Tal vez los míos tuvieron que irse al cielo para ayudarme desde allá. Los dos hombres se quedaron mudos por algunos minutos, mirando el camino y pasándose el guarapo del uno al otro. Parecía que hubiese venido desde lejos un recuerdo vacuo. Aquel largo mutismo fue interrumpido por el percherón, que estirando sus patas posteriores hacia atrás comenzó a orinar. Se miraron en el silencio y sonrieron mirando el animal. Creo que ya es hora de irse, Ramón. Don Francisco es muy receloso con sus animales. Sí, ya llegó la hora. Tengo que tumbar un poco de maleza en la labranza. Tomando las riendas del percherón y montándose con agilidad sobre él. Tenga cuidado con esa bestia, Ramón. Ni siquiera el dueño la hace correr así. Lo encuentra forzando o tratando mal al animal y le quita lo garboso a puro plan de peinilla. Sí, señor. Nos vemos luego, compadre. ¡Arre!, dando una palmada en el anca del animal. Gracias por el guarapo, Ramón Gualí, exclamó Ponce. Mirando alejarse a su amigo, volvió a sentarse en el antebrazo del carrete y concentró su vista en el camino. Tras un hondo suspiro, retiró con su mano derecha una furtiva lágrima. Un remolino de viento venía desde la falda y carretera abajo. Rápidamente agachó la cabeza y cubrió su rostro con el sombrero. Aquel remolino lo sacudió con tal fuerza como si quisiese tumbarlo de su carrete. Luego vino una brisa suave, como un soplo que sacudía el polvo de su cuerpo, un silencio corto y luego un extraño sonido de cascabel le retuvo la respiración. Lentamente tomó el sombrero sin elevarlo, levantó su rostro al camino y contempló extrañas figuras que emergían por la falda abajo. La temperatura sobre la carretera cubría la lejanía con su cristal distorsionador. Sus manos pasaron por los ojos varias veces, como queriendo interpretar de la mejor forma aquella escena. Una figura alta, de mujer perfecta, vestida de paños largos, oscuros y suaves, en sus pies calzado de cuero negro, adornado con una hebilla pequeña, tacones anchos y bajos, las medias negras cuidadosamente templadas hasta el medio muslo. En su cabeza, un sombrero redondo azul oscuro de copa corta y alas planas, enredada entre su rizado cabello oro. La cintilla azul que se anudaba en su blanco cuello delgado y fino. Como dos soles, sus ojos miel brillaban cada vez que sus párpados bajaban como frescas cortinas suaves humedecidas. En su mano derecha traía una cadenilla de oro y en la otra la rienda de un macho criollo. Balanceándose entre la panza del macho dos zurrones. En uno de ellos dos niños de diferente edad. Las boinas en sus cabezas le protegían parte del rostro, meciéndose entre sus mejillas, las patillas largas y rizadas rubias como el sol. Sus ojos claros de miel parpadeaban entre las ramas de los árboles del camino. En el otro zurrón, un niño más grande de cabellos rizados, también rubio y de ojos miel, que viajaba entre dormido y de vez en cuando parpadeaba cuando el viento jugaba con sus cabellos ondulados, elevándolos al cielo. Entre cuello y espalda, su boina arrugada anunciaba precipitarse zurrón abajo. En las ancas del animal, maletas viejas de cuero fino e importado. Más atrás una vieja, también de paños suaves y finos.
de figura delgada y alta. Sobre su cabeza, con pañolón azul oscuro de diminutos encajes dorados, llevaba entre sus manos, bien envuelto, un bebé dormido, tal vez por el angelical cascabeleo de la campanilla que adornaba la frente del macho criollo. La boca de Ponce permaneció abierta como si hubiese visto un espanto. «Virgen Santísima, Madre de Dios», exclamó cerrando los ojos. «Reto de aquí, Satanás, no me tentarás con tus linajes». Continuó en silencio con los ojos cerrados mientras que aquel desfile se detenía junto a él. «Buenos días, señor», exclamó la vieja. Ponce se incorporó y tomó su sombrero contra el pecho. «Buenas y santas tengan sus mercedes», respondió más tranquilo. «¿Podría usted ayudarnos, señor, e indicarnos en dónde podemos encontrar una posada baratica? Viajamos toda la noche y estamos cansadas. Los niños necesitan descanso», preguntó la vieja. «¿Esto es el Valle de los Alfandoques?», añadió la rubia. «Sí», contestó Ponce. «¿De dónde vienen, perdón?» «De muy lejos, pero solo queremos descansar nuestros pies». «¿Es muy lejos la posada?», exclamó la vieja. «Es este nuestro destino, el cielo nos ha indicado». «¿Sabe usted de una posada bien baratica?», preguntó la rubia. «Bueno, ¿cómo de qué precio están buscando las señoras?», replicó Ponce. «La más barata que exista», respondió la rubia. «La verdad, no somos muy exigentes». «Ah, no, así no las puedo ayudar», contestó Ponce. «¿Por qué no?». «Por favor, señor, ayúdenos», replicó la rubia. «No entiendo cómo pueden buscar una posada barata, con tantos linajes encima», respondió malhumorado. «Señor, por favor escuche», añadió la vieja. «Así es que dicen por aquí. El hábito no hace al monje. Venimos de muy lejos. Puede que nuestro hablar y nuestras prendas sean muy finas, pero la verdad estamos muy necesitadas. Quedamos desamparadas a merced del destino. Por no ser esta nuestra patria, hemos sido rechazadas, nuestra fortuna robada. Puede buscar en nuestras alforjas y no encontrará más que estas monedas, pocos centavos que nos acompañan», abriendo el puño y mostrando unas pocas monedas. «Necesitamos establecernos y luego conseguir un trabajo para poder vivir», añadió la rubia. «Santo Dios», exclamó Ponce. «Hoy fue el día en que todos los forasteros madrugaron a el Valle de los Alfandoques a conseguir trabajo. ¿Y qué saben hacer?». «Señor, nosotras no tenemos profesión», añadió la vieja. «Nuestros hombres eran quienes velaban por nosotras, pero sabemos hacer caso y todas las tareas del hogar. Estamos dispuestas a trabajar en lo que sea», replicó la rubia, «con tal de sacar adelante a estos niños. Escrito está que aquí viviremos». «¿Son suyos estos muchachitos?», preguntó Ponce. «Sí, señor, los 4», contestó la rubia. «Y la niña que carga mi madre tiene solo 9 meses, el mayorcito 6 años, los otros 4 y 3, la única que es de esta patria es la bebé». «¿Dicen que llevan toda la noche caminando?», preguntó Ponce. «Verá usted, señor», explicó la vieja. «La noche es muy fresca. Los luceros y la luna nos alumbran el camino. El día es más peligroso para los forasteros, sobre todo nosotras que pisamos una patria con una guerra política y que no es nuestra, una patria que ha matado a nuestros hombres por ser de descendencia hebrea, una patria que nos ha robado nuestros ahorros, pero que por los caminos crece el fruto, ese fruto que se cae solo porque nadie lo recoge,
y que nos alimenta por días de viaje. Necesitamos comenzar una nueva vida, un lugar en donde establecernos y dejar de huir, añadió la rubia. Un lugar donde comenzar a vivir con las pocas monedas que lleva mi madre. Ponce se incorporó dando un paso adelante y revisó a fondo aquel cuadro. Luego se detuvo en el rostro de la rubia. Lentamente ella cambió la expresión de angustia. Se reflejó en sus ojos miel que emanaban una tristeza profunda. Continuó rodando por sus mejillas blancas, contempló su nariz aguileña y sus labios de durazno. Asombrado ante tanta belleza, recorrió su alto y delgado cuerpo de guitarra, se detuvo en sus pies tiernos e imaginó unos dedos largos y delicados. Luego clavó sus ojos al cielo y exclamó: «Señor, ¿por qué siempre me ocurre cada cosa?». Bajó la mirada lentamente. «Mi nombre es Ponce Montaño. Vivo en estos pagos desde muy niño. De profesión cotero, aunque ahora me dedico a otra labor. No he conocido algo más bello que mi misma pobreza, la soledad que me acompaña y el poder servirles a las gentes. Don Lázaro Gutiérrez me dejó construir un rancho en sus terrenos a orillas de la carretera, en un rincón de su propiedad. Allí viví con mi esposa y mi hijo por un buen tiempo. Luego él partió al mundo de los muertos. Luego ella también se durmió en un banco de la estación. Un banco que construí para que bajara a esperar todas las tardes a quien nunca regresó. Nunca más volví al rancho. Ahora vivo en otro ranchito aquí en el pueblo, de mi propiedad. Aunque don Lázaro me dice que el de arriba también es mío y que no lo descuide. ¿Sí ven aquel camino?», expresó señalando las colinas del Valle de los Alfandoques. «Miren el campanario de la catedral y verán a la izquierda, sobre la faldita del camino, más adentrito, un ranchito. Váyanse para allá y descansen. No tiene tranca, pues en el Valle de los Alfandoques no hay ladrones. Además, para los chusmeros no hay tranca que valga. Para llegar allí hay que atravesar el pueblo. Si alguien les pregunta algo, díganle que son familiares de Ponce Montaño y bajen más tarde a la galería a buscarme». «Señor, usted es un ángel de Dios», exclamó la vieja. «Tomen el camino de una vez antes de que me arrepienta», volviendo a sentarse en el antebrazo de su carrete. «Gracias, don Ponce», añadió la rubia. Ponce contempló a las dos mujeres y al macho tomar la pendiente de bajada, adentrándose al pueblo. El ruido de los cascos del animal se mezcló con el murmullo de los pequeños remolinos de agua al chocar contra las piedras de la quebrada. Tras un hondo suspiro, susurró: «Es solo un rancho viejo y abandonado, lleno de recuerdos». El ruido de tractor atrás de la falda lo hizo volver a reaccionar. Un lancia de estacas como pujando por el peso. Encima de sus varillas, dos jóvenes sin camisa y con bayetilla amarrada en la cabeza, formando una bullaranga que se confundía con el agonizante sonido del camioncito. Ponce se incorporó de inmediato, se quitó el poncho y lo envolvió en el antebrazo del carrete. Acomodó su sombrero y recogió las mangas de su camisa a cuadros verdes. Dobló una bota del pantalón hacia afuera. Tomó el carrete con rapidez y lo acercó a orillas de la carretera. Esperó allí hasta detenerse la nube de polvo y humo. «¿Qué hubo, paisano?», gritó uno de los jóvenes que ágilmente se desplazaba por la carrocería. «¿Cuál es la demora?», preguntó Ponce. «Chusmeros», contestó el otro joven. «Es mejor tarde que nunca. Usted sabe que cuando el camino está lleno de chusma, es mejor esperar el amanecer».
continuó a tiempo que pasaba cajas de cartón a Ponce. Un silencio inundó el entorno que colmó de respiración. Con agilidad los dos jóvenes colocaban cajas de cartón en la plataforma del camioncito, mientras que Ponce las tomaba y acomodaba ordenadamente en su carrete, completando un gran arrume. Mientras Ponce contaba una a una, el motor del viejo Fargo era puesto en marcha. Luego sacó un fajo de billetes y se acercó al conductor contándolos. Luego los dobló con delicadeza y los pasó al conductor. Este, sin contarlo, escurrió rápidamente su mano hasta la caleta que escurría debajo del sillín. ¿Cuántos, Ponce?, preguntó Ariel mientras recibía de Ponce algunas monedas ligeramente encarradas. 30 cajas por 4. Son 120 galones de aceite, continuó. 30 centavos por 120. Nos da 3 pesos con 60 centavos. Cuente a ver, Ariel. No hay necesidad, Ponce. Yo confío en usted a ojo cerrado, respondió Ariel sonriente, dando marcha al camioncito. Adiós, Ponce, gritaron los muchachos de la carrocería. Vayan con Dios, gritó Ponce. De una cajuela del frente del carrete sacó un lazo y comenzó a liarlo templadamente entre el carrete y las cajas. Luego se ubicó de espaldas y tomó los antebrazos del carrete. Elevó lentamente sus codos, formando una palanca entre los antebrazos, las llantas y el peso. Comenzó a caminar como astronauta en la luna por la pesada carga y se impulsó carretera abajo. Pasó velozmente por el puente de la Quebrada. Tomó con velocidad la pendiente hasta el hospital. Cruzó sudando la única funeraria del Valle de los Alfandoques y dando tumbos. Dobló la curva que llegaba al plan. Bajó el carrete a nivel. Sacó del cajoncillo una bayetilla debidamente doblada y rápidamente secó el sudor de su cuello y cara. Tomó del mismo una cantimplora amarillenta y vieja. Mojó sus labios de guarapo y la volvió a guardar junto con la bayetilla. Tomó de nuevo su carrete y comenzó a avanzar suave por la planada, hasta tener de vista una estructura elevada en ladrillo calicanto. Unas varas grandes y gruesas de madera sostenían las guaduas que soportaban el techo de barro y boñiga. Acelerando sus pies, comenzó un trotecito como tren en cuesta, hasta verse en la entrada principal. «Voy, voy», gritando. Las personas al interior, con destreza, se retiraban hacia los costados del pasaje, mientras Ponce arrastraba la pesada carga. Se detuvo frente a un mesón de madera, acomodó su carrete en un rincón, desató la carga y comenzó a acomodarla encima del mesón. Rompiendo las cajas de cartón, sacó las latas del interior y las acomodó ordenadamente. De uno de sus bolsillos sacó una llave y, dirigiéndose a un armario viejo de madera que reposaba en un rincón, lo abrió. Sacó de allí barras de manteca empacada en papel y luego las acomodó ordenadamente junto a las latas del mesón. «Llegó el melao», gritó. «Manteca y aceite de lata importado para fritar. Mujeres, llegó el melao». Lentamente mujeres y algunos hombres se acercaban al mesón de Ponce.